En estos momentos estoy grabando. Esta es la clase del miércoles 11 de agosto. Vamos a comenzar con la óptica geométrica, ¿ya? Este apunte que estamos viendo ahora está publicado tanto en la carpeta del Google Drive como en la plataforma Moodle, ¿ya? Es la unidad 1 y entra completamente en la primera prueba. La primera prueba consiste en este archivo PDF, ¿ya? Solamente entra óptica geométrica en la primera prueba. Como les dije yo, no tenemos todavía el calendario de pruebas, pero más o menos a finales de septiembre estaríamos rindiendo la primera prueba parcial y que es de esta materia. Todo este apunte entra ahí. Y hay una guía de ejercicios que está publicada también en ambas plataformas para que la puedan descargar y estudiar de ahí. Ya también hay ejercicios. ¿Son, son ejercicios resueltos, profesor? Hay hay también ejercicios resueltos en la carpeta, en el material que publiqué. Hay ejercicios resueltos y hay ejercicios propuestos para que ustedes desarrollen, ¿ya? Ah, ya, gracias. Esa guía que tiene ejercicios propuestos, al final tiene los resultados, ¿ya? Para que ustedes comparen eh, lo que aparece en la guía y los resultados que les dan a ustedes. Muchos alumnos me solicitan eh, muchos alumnos me solicitan ejercicios de prueba. Siempre me dicen, profesor, ¿tiene ejercicios de prueba? La verdad es que los ejercicios resueltos que están ahí son pruebas anteriores. Y los ejercicios propuestos que están en la guía de ejercicio, esos ejercicios son ejercicios sacados de pruebas anteriores, ¿ya? Así que si quieren ustedes ver ejercicios de pruebas anteriores, la guía está hecha de ejercicios de pruebas anteriores, ¿ya? Así que para que ahí hacen dos cosas a la vez, estudian y a la vez están ejercitando con pruebas anteriores, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Entonces vamos a partir con la óptica geométrica hoy día. La óptica geométrica la óptica geométrica estudia la formación de imágenes. Ese es el fin último de la óptica geométrica. Cuando yo tengo un sistema óptico, yo me gustaría a mí ver dónde se va a formar su imagen, ¿cierto? Yo pongo un objeto delante de un sistema óptico y me gustaría ver qué tipo de imagen va a provocar ese sistema óptico, ¿ya? En algunas veces, como lo vimos en la clase del lunes, algunas veces hay sistemas ópticos que producen una imagen real y otras veces producen una imagen virtual. Vamos a ver esas definiciones más adelante. Hay otros sistemas ópticos que producen imágenes derechas, ¿ya? En cambio, hay otros sistemas ópticos que invierten la imagen. Hay otros sistemas ópticos que le dan aumento a la imagen de un objeto. Es decir, se ve de mayor tamaño que el objeto. Y hay sistemas ópticos que hacen disminuir la imagen del objeto. Es decir, se ve más pequeñita que el objeto real, ¿ya? Eh, la óptica geométrica se ocupa de eso. Nosotros, cuando hablamos de sistemas ópticos en este curso, vamos a hablar de las leyes de reflexión y de las leyes de refracción, ¿ya? Todos los lentes, los espejos, cualquier material transparente, eh, van a ser sistemas ópticos y se rigen todos. La reflexión es por la ley de reflexión y la otra por la ley de refracción, los materiales que son transparentes a los rayos luminosos, ¿ya? Entonces, esas dos leyes son la base para explicar o predecir la formación de imágenes en la óptica geométrica. La ley de reflexión y la ley de refracción parten de un principio fundamental
que se llama principio de Fermat, que antes de enunciarlo voy a trabajar con algunas definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, existe un concepto que se llama rayo luminoso. Este rayo luminoso es la representación geométrica de un haz de luz. Cuando uno representa eh, un rayo luminoso, un haz de luz, cuando uno lo representa en un dibujo, en un esquema, uno lo representa así, como una línea recta. Esto es un rayo luminoso. ¿Ya? El rayo luminoso es la representación geométrica de un haz de luz. La óptica geométrica eh, utiliza este concepto de rayo luminoso para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. ¿Ya? Nosotros sabemos que, como los dije el día lunes, la verdad, la luz tiene dos comportamientos distintos. La luz se comporta como una partícula, pero también se comporta como una onda. ¿Ya? Entonces, la óptica geométrica estudia el comportamiento lineal de la luz, así como que viajara la luz en línea recta. En cambio, la óptica ondulatoria estudia la luz como que fuera una onda electromagnética. ¿Ya? Y que se propaga de distinta manera que lo que se propaga un haz de luz, cuando se comporta así como una línea recta. ¿Ya? Cuando uno estudia la óptica geométrica, tiene comportamientos distintos que cuando la luz se comporta como onda. Tiene comportamientos distintos, distintos fenómenos, distintas conclusiones, distintas implicancias. ¿Ya? Entonces, pero acá en la óptica geométrica, la luz la vamos a estudiar como que se propaga en línea recta. Así la vamos a estudiar. Así la estudia la óptica geométrica. ¿Ya? Bien, entonces acá hay un concepto que se llama índice de refracción. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el material en el que hace el recorrido. ¿Ya? La velocidad de la luz en el vacío se denota con una letra C, y la velocidad de la luz en el material se representa por una letra V. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la luz es una constante universal. Cuando digo que es una constante universal, es que es una magnitud física, ¿ya? Que no cambia la magnitud de su velocidad, eh, incluso independiente del observador. Por ejemplo, nosotros vimos en la física newtoniana, se vio que existen los movimientos que son relativos. ¿Ya? Entonces, si un observador está en reposo y ve pasar un objeto con cierta velocidad, va a medir una velocidad distinta que aquel observador que va en movimiento. ¿Cierto? Si acá esto va a 10 kilómetros por hora, el observador que está en reposo va a ver que esto pasa a 10 kilómetros por hora. Pero si el observador va en movimiento, por ejemplo, con 5 kilómetros por hora, eh, va a ver que, eh, el objeto que pasó a 10 kilómetros por hora lo va a ver a 5 kilómetros por hora, porque como va en movimiento, lo va a ver un poquito más lento. ¿Ya? Eso ocurre cuando estamos hablando de cinemática, cuando estamos hablando de mecánica newtoniana. El movimiento relativo entre dos cuerpos eh, implica las relaciones de Galileo, que tienen que ver con la suma y resta de las velocidades.
¿Ya? Entonces, cuando tenemos un objeto con masa que se mueve a una velocidad clásica newtoniana, eh, con las transformaciones de Galileo se estudia las velocidades relativas. ¿Ya? Para el observador que está en reposo y para el observador que está en movimiento, las velocidades de este objeto van a ser distintas. Uno lo va a ver más rápido, el que está en reposo, y el otro lo va a ver más lento. Sin embargo, cuando estamos hablando de física moderna, cuando estamos hablando de la luz, que la luz tiene una magnitud, a ver, lo voy a anotar acá, la velocidad de la luz ¿sí? Tiene aproximadamente una magnitud de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Esa velocidad de la luz es una constante universal. Significa que el observador que está en reposo y el observador que está en movimiento van a medir la misma velocidad de la luz. ¿Ya? A pesar que uno está en reposo y el otro está en movimiento, la luz va a pasar a la misma velocidad para ambos. Esos son conclusiones relativistas, que así se le llama en física, cuando estamos trabajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y esta velocidad de la luz es la máxima velocidad observada en la naturaleza. ¿Ya? Nada, ningún objeto se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. ¿Ya? Esa es una consecuencia de las teorías de la relatividad. ¿Ya? Ningún, no se ha observado nunca en la naturaleza y por la teoría de la relatividad no puede ningún, ningún, eh, ningún objeto con masa puede viajar más rápido que la luz. Y esa es una velocidad límite. No hay una velocidad más rápida que esta en la naturaleza. ¿Ya? Eh, Sin embargo, esta es la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío, ustedes saben, no hay partículas, no hay aire, no hay nada. En el vacío, la velocidad de la luz se mueve a esta magnitud. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si pasa por el aire, tenemos acá, el aire está formado de partículas. Nosotros no vemos esas partículas, ¿cierto? Porque son muy pequeñas las partículas de aire, no las vemos. ¿Ya? Entonces acá cuando pasa por el aire o por un vidrio o por el agua, la luz va chocando con las moléculas que componen el material transparente. Y eso va a ir frenando un poquito la velocidad de la luz. Por lo tanto, en un medio material que sea transparente a los rayos luminosos, la luz se va a ir retrasando su velocidad. Es decir, en un medio que está formado de partículas, siempre va a haber un V, una velocidad de la luz que va a ser menor que C. ¿Ya? V va a ser menor o igual a C, pero V nunca va a ser mayor que C, por dos cosas. Una, porque la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad límite, y la otra razón es porque al estar formados los materiales por partículas, eh, van a retardar un poquito la velocidad de la luz. Así que este V que está acá siempre va a ser menor igual que C. ¿Ya? Y así se define el, el índice de refracción como la razón entre C y V. Los índices de refracción denotan en una medida, en cierta medida, la razón que existe entre esas velocidades. ¿Ya? Por ejemplo, en el aire, eh, pero antes, en el aire, V es
V es un poquito más pequeño que C, un poquito, eh, de manera que aproximadamente son iguales, son casi iguales en el aire. De manera que el índice de refracción en el aire es aproximadamente 1. ¿Ya? El índice de refracción del vacío sería C sobre C, también es 1. En el aire es aproximadamente 1. Es 1,0001. Es así, es como una diferencia muy chiquitita. ¿Ya? Pero para efectos académicos y prácticos del curso, nosotros vamos a asumir como que el índice del aire es 1 y el índice del vacío también es 1. ¿Ya? Así que para los ejercicios, el índice del aire siempre va a ser 1 y el del vacío también va a ser 1. ¿Podrían existir índices de refracción menor que 1? La pregunta para el auditorio. ¿Podría existir un índice de refracción menor que 1? No, no puede. Me imagino que no. No podría, ¿cierto? No podría porque eso significaría lo siguiente. Si es que el índice de refracción es menor que 1, significaría que C es menor que V. Y ya dijimos que esto era todo lo contrario. V siempre es menor o igual a C. Pero esto no se puede dar esto. No existen índices de refracción menor a 1, porque eso significaría que la luz se está propagando en el medio material eh, con una velocidad mayor a la velocidad de la luz en el vacío, lo cual contradice la teoría de la relatividad y contradice las observaciones que aparecen en la naturaleza. ¿Ya? Hasta el momento nada puede sobrepasar la velocidad de la luz al vacío, en el vacío. Hay gente que se dedica a tratar de investigar si es que esa ley se puede derribar de alguna manera. En los aceleradores de partículas que existen en Europa, hay gente que se dedica a eso, a tratar de encontrar partículas que se muevan más rápido que la luz en el vacío. ¿Ya? Pero nunca lo han logrado. Nunca han logrado encontrar una partícula que se mueva más rápido que la luz en el vacío. Y la misma luz no puede sobrepasar su velocidad en otro medio material que en realidad lo va a frenar más que acelerar. ¿Ya? Así que no existen índices de refracción menores a 1. Pero sí existen índices de refracción mayores que 1. ¿Ya? Sí existen índices de refracción mayores a 1, eso sí. Porque acuérdense que V siempre es menor que C. ¿Ya? El índice de refracción, por ejemplo, el índice del agua exactamente es 4/3, pero esto se aproxima siempre como 1,33. Ese es el índice del agua. Y el índice de un vidrio estándar, porque existen distintos tipos de vidrio, pero un vidrio estándar es 1,5. ¿Ya? Yo no pretendo que ustedes se aprendan de memoria los índices de refracción, porque hay muchos, para la glicerina, para lo que sea, para cualquier tipo de líquido, hay índices de refracción distintos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y para un muro que no deja pasar la luz sería infinito el índice. Eh, Ahí no lo tengo claro, no sé. No sé. Ah, ya. Yo sé que cuando estamos hablando de índice de refracción, estamos hablando de índices o sea, de materiales que son transparentes a los rayos luminosos. Ah, ya.
¿ya? Entonces una pared no es transparente a los rayos luminosos. No, no puedes ver tú la luz en la pared, al interior de la pared. Claro. La pared, el material de la pared absorbe la luz o la refleja, o las dos cosas a la vez. Absorbe y refleja, pero no pasa la luz a través de la pared, ¿ya? Así que ahí no debiera existir un índice de refracción para la pared, ¿ya? Bien, entonces, no, como les decía, no les voy a exigir yo que se aprendan índices de refracción de memoria, no tiene caso. En los ejercicios, cuando se habla de algún material eh, transparente a los rayos luminosos, se da en el enunciado, se da los índices de refracción involucrados en el sistema. Y si no se da, es porque hay alguna forma de calcularlos. En los enunciados, cuando haya un enunciado en un sistema óptico y que nos diga qué medio en qué medio está inmerso el sistema, se asume que el medio está en condiciones normales, es decir, está en el aire. ¿Ya? Así y cuando está en el aire nosotros sabemos que el índice de refracción es 1. Este sí ustedes lo tienen que saber de memoria, porque este yo no se los voy a dar cuando hablemos del aire o del vacío, no se los voy a dar. Este sí ustedes tienen que saber que es 1. Pero los otros, yo se los tengo que dar. O habrá alguna forma de calcular, de acuerdo con las ecuaciones, etcétera. ¿Ya? El índice de refracción del aire y del vacío, como les digo, no se van a dar. Si un sistema no dice nada acerca de dónde está inmerso el sistema óptico, entonces ustedes tienen que asumir que está en el aire. Y trabajar el sistema con índice de refracción igual a 1. ¿Ya? Así es lo que para eso sirve el índice de refracción. ¿Ya? Bien, continuamos. Existe otro concepto que se llama camino óptico. El camino óptico, la verdad es, el camino óptico eh, es el producto entre la longitud geométrica del haz luminoso y el índice por el cual se mueve. Por ejemplo, si yo voy desde acá, desde un punto A hasta un punto B, el rayo luminoso va desde el punto A hasta el punto B en línea recta, y su trayecto está inmerso en un índice n, ¿ya? Y esto, la distancia de A a B va a tener una distancia L. Entonces el camino óptico se denota con paréntesis cuadrado y con una variable cualquiera acá, D podemos decir. Y el camino óptico no solamente va a ser el recorrido óptico desde A hasta B, sino que también va a considerar el índice de refracción en el cual está inmerso ese rayo. Es decir, va a ser L por N. Así va a ser el camino óptico. Este es el camino óptico del rayo luminoso que va desde A hasta B. Supongamos que tenemos dos medios de distinto índice, uno de índice N1 y otro de índice N2. Y yo voy desde el punto A hasta el punto B. Lo que va a hacer acá el rayo luminoso va a pasar en el medio N1 y al pasar al medio N2, que es de distinto índice, el rayo luminoso se va a quebrar, va a cambiar de dirección y va a llegar a B. Entonces acá en el medio N1 vamos a tener una longitud del rayo luminoso L1 y en el otro medio vamos a tener una longitud del rayo luminoso L2. Entonces,
el camino óptico se calcula considerando los dos medios. L1 por N1 más L2 por N2. Así se calcula el camino óptico cuando tenemos dos medios. Si tenemos más de dos medios, entonces vamos a tener que multiplicar L1, N1, etcétera, hasta el LNC. ¿Ya? Eso ocurre cuando tenemos acá, por ejemplo, tenemos un medio acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener un índice N1, un índice N2, bla, 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 N sub N. Entonces acá vamos a tener el punto A, el rayo luminoso se va a ir quebrando de manera sucesiva hasta llegar al punto B. Y ahí vamos a tener N1 por L1, N2 por L2, N3 por L3, etcétera, y se van a sumar todos acá, en el camino óptico. Así que el camino óptico no solamente es el camino que sigue el rayo luminoso, sino que también está ponderado por el índice de refracción del medio. ¿Ya? Así que eso ocurre cuando tenemos un sistema óptico. El rayo luminoso va a ir describiendo distintos caminos ópticos a medida que va pasando de un medio a otro. ¿Ya? En el caso que, por ejemplo, si estos índices estuvieran muy juntos, es decir, la separación entre ellos fuera pequeñita, porque acá estamos considerando longitudes y índices finitos, ¿ya? Longitudes finitas, el L1, el L2, L3, longitudes finitas, pero ¿qué pasa cuando L1 y L2 son muy pequeñitos, es decir, estos medios están tan juntos, ¿ya? Que los L, el L1, el L2, etcétera, van a ser pequeñitos, van a ser infinitesimales, infinitamente pequeños, ¿ya? Cuando estos L son muy chiquititos, esta sumatoria que está acá, ¿ya? Esta sumatoria es lo mismo que está acá, pero acá abreviado, ¿ya? En el caso de que las longitudes L que están acá sean muy pequeñitas, entonces esta longitud D pasa a ser un ds, pasa a ser una magnitud infinitesimal, y la sumatoria pasa a ser una integral. En el fondo ustedes saben que una integral es una sumatoria, pero la sumatoria, la diferencia entre una integral y una sumatoria, que la sumatoria es en función de valores finitos, valores medibles. En cambio, la integral va sumando cosas que son infinitesimales, cosas que son muy pequeñitas, muy chiquititas. Esa es la diferencia entre una integral y una sumatoria. Pero en el fondo hacen la misma operación, están sumando términos. ¿Ya? Esa es la otra definición. Esta es una definición general. Esta no la ocupamos nosotros, pero es bueno que la conozcan porque no solamente existen los medios, no solamente existen los medios finitos, también existen los medios infinitesimales. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, profe. Gracias, Profe, Felipe. disculpe, ¿Sí? Dígame. cuando son medios infinitos y se ocupa la integral, ¿no podría ser un ejemplo de eso? ¿O hay en alguna guía? No, por lo que te dije recién. Esto yo lo mostré solamente para que ustedes lo conozcan. Esto en los ejercicios y al nivel del curso no están incluidos. No lo vamos a ver. Esto es un ejemplo de esto ni ejercicios de esto. ¿Ya? Esto es para que ustedes lo conozcan. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Bien?
Entonces, estas son las tres definiciones que tenía que mencionarles antes de enunciar el principio de Fermat, que es lo que nos convoca. ¿Ya? Entonces, el principio de Fermat establece lo siguiente. Dice, el camino óptico real de un rayo luminoso al ir de un punto a otro a través de un sistema óptico es un mínimo o un máximo o es estacionario con relación a otros caminos ópticos adyacentes al real. ¿Ya? Es lo siguiente, se los explico, lo voy a explicar con una reflexión y con una refracción. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un material, un espejo acá, un espejo plano. Y supongamos que yo tengo un punto A y emito un rayo luminoso hacia la superficie del espejo. Este rayo luminoso se va a devolver al mismo medio y va a llegar a un punto B. ¿Ya? Acá, para que haya reflexión y para que estemos hablando el mismo idioma, acá hay un índice N, en donde este rayo que sale del punto A se va a llamar rayo incidente, y el rayo que se refleja se va a llamar rayo reflejado. Entonces tenemos rayo incidente y rayo reflejado. Ambos están en el mismo medio de refracción, N. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el principio de Fermat? ¿Ya? Tenemos acá L1 y acá L2. El principio de Fermat dice que el camino óptico que sigue el rayo luminoso para ir de A hasta B es un mínimo, es un camino óptico mínimo. Es decir, la suma de L1N más L2N es un mínimo. Es decir, si yo, por ejemplo, calculara otros caminos ópticos adyacentes a este, ¿ya? Yo encontraría caminos ópticos de 1. Por ejemplo, a ver, voy a cambiar de color acá. Supongamos que yo tomo otro camino óptico. ¿Ya? Vamos a suponer que el camino óptico que está en rojo es el que realmente sigue el rayo luminoso. Y este otro en verde va a ser el de 1. Después voy a tomar otro color, amarillo por ejemplo, y voy a buscar otro camino óptico, de 2. Profe, una consulta, ¿Sí? pero siempre parten del mismo camino y terminan en el mismo también, en el mismo punto. Claro, Ah, ya. son caminos adyacentes al principal. Voy a tomar otro, por ejemplo, acá con un color azul. Entonces voy a tomar acá. Y este va a ser nuestro D3. ¿Ya? Entonces todos esos caminos ópticos son distintos porque este va a tener una longitud L1, este una longitud L2, este va una L3, L4, L5, L6, L7, L8. Van a ser distintos caminos ópticos. ¿Ya? Entonces, el camino óptico D, es el camino óptico que toma el rayo luminoso, el real. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el principio de Fermat? El principio de Fermat dice que ese camino óptico es el mínimo. Si uno lo compara con D1, o si uno lo compara con D2, o si uno lo compara con D3, o si uno lo compara con cualquier otro camino óptico adyacente al real, todos van a ser mayores. El D es el mínimo. Entonces la luz, para ir de punto A al punto B después de reflejarse, va a tomar el camino óptico mínimo, el D mínimo. Eso es lo que hace la luz. Va
a tomar el camino óptico mínimo. Si ustedes calculan cualquiera de los otros, de 1, de 2, de 3, los que puse acá, si ustedes los calculan, se van a dar cuenta que todos esos caminos ópticos son mayores que D. Ningún otro camino óptico va a ser menor. ¿Ah? Eso es lo que establece el principio de Fermat, que el camino óptico real de un rayo luminoso es un mínimo, con relación a otros caminos adyacentes al real. La luz se la arregla de alguna manera para, eh, para seguir el camino óptico mínimo. ¿Ya? Dudas, consultas. Bien, lo mismo ocurre en la refracción. Lo mismo va a ocurrir en la refracción. En la refracción vamos a tener acá un medio con índice N1, otro con índice N2. Vamos a ir desde el punto A hasta el punto B. El camino óptico acá, principal, va a tener una longitud L1 y el otro una longitud L2. ¿Ya? Acá hay una refracción. La refracción es cuando el rayo luminoso pasa de un medio a otro y el rayo luminoso se cambia de dirección. ¿Ya? Entonces acá nuestro D va a ser N1 por L1 más N2 por L2. Y todos los otros caminos ópticos que estén acá, cualquiera, el que ustedes se imaginen, por ejemplo, uno que va en línea recta, otro que va por acá, y otro que va por acá. Todos esos caminos ópticos van a ser menores que el camino óptico que sigue el rayo luminoso realmente. Es decir, Profe, D, disculpe, ¿sí? pero ¿el camino en línea recta se podría dar en la refracción? No, no, porque te Mm. va a dar, como te digo, te va a dar un camino óptico mayor que el real, si tú, Ah, ya, ya. tú lo calculas. Porque acuérdate bueno, en línea recta, esta línea recta, tiene mayor longitud o sea, tiene menor longitud que L1 y L2. Eso está claro, ¿cierto? Pero acuérdate que el camino óptico no solamente considera la longitud geométrica, sino que va ponderado por el índice de refracción. Así que esta línea roja que va en línea recta acá, va a tener un camino óptico mayor que el real. Lo va a tener porque se multiplican estas longitudes se van a multiplicar por los n. Y va a dar te va a dar un camino óptico mayor que el real. ¿Ya? En la refracción, la única vez que el rayo luminoso va a pasar en línea recta es el caso en que tenemos incidencia normal, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero así, tal cual, con una inclinación, va a haber un cambio de dirección de la luz. ¿Ya? Así que para que lo tengan, para que lo entiendan, ¿ya? Eso es lo que establece el principio de Fermat. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la ley de la reflexión. ¿Ya? A- vamos a trabajar acá vamos a trabajar con una superficie plana, esta superficie que está acá abajo. A ver. Esta superficie que está acá abajo
va a ser la superficie donde se va a reflejar la luz. ¿Ya? La luz va a partir del punto P, va a llegar a la superficie reflectante, se va a dirigir al punto Q. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que el rayo incidente va a tener longitud L y el rayo reflejado va a tener longitud L'. Y ambos están en un medio N. ¿Ya? Entonces acá el camino luminoso seguido por el rayo luminoso va a ser L por N más L' por N. ¿Ya? Entonces acá el punto P va a tener una altura H y el punto Q va a tener una altura H'. Acá la distancia entre P y Q, la distancia horizontal entre P y Q va a ser A, una constante. Y el punto donde se refleje el rayo luminoso va a ser X, un punto X desconocido. Y acá el otro tramo lo escribimos en función de las dos variables que conocemos, A menos X. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La longitud L, que está acá, forma parte de una hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma acá con H y con X. ¿Cierto? Acá se forma un triángulo rectángulo. L va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo escribir L en función de H y X utilizando Pitágoras. Esto va a ser X cuadrado más H cuadrado elevado a un medio. Lo mismo voy a hacer con L'. L' va a ser A menos X al cuadrado más H' al cuadrado. Y esto elevado a un medio. Y también multiplicado por L. Entonces, este es el camino óptico que, que hay en una reflexión cuando el rayo luminoso va del punto P al punto Q, reflejándose en un punto X cualquiera. Entonces yo tengo una variable que es X, las demás son todas constantes, A, H y H' y N son constantes. Acá nuestra variable desconocida es X, no sabemos dónde se va a reflejar el rayo luminoso, si más acá o más allá, no sabemos. Pero acá vamos a aplicar el principio de Fermat. El principio de Fermat dice que este camino óptico tiene que ser el mínimo. ¿Ya? El camino óptico mínimo, si yo tengo camino óptico y si yo tengo una función que depende de X y quiero encontrar su mínimo, esto es de cálculo, si yo quiero encontrar el mínimo de una función, lo que tengo que hacer es derivar la función y igualarla a cero. ¿Ya? Entonces, esta es mi función que yo tengo que minimizar. ¿Ya? Es decir, voy a calcular la derivada con respecto a X del camino óptico y eso lo tengo que igualar a cero. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿En qué caso hay que igualarlo a cero? No escuché porque me interrumpieron. Cuando tú buscas un mínimo. La Ah, verdad, ya. cuando tú buscas un extremo, un mínimo, un máximo o un estacionario, tú derivas la función y le igualas a cero. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces acá vamos a derivar con respecto a X el camino óptico.
¿Ya? Entonces derivamos acá, me queda un medio de x cuadrado más h cuadrado. El exponente se le resta 1, ¿cierto? Un medio menos 1 es menos un medio. Y por la regla de la cadena también se deriva el argumento. En este caso sería 2x. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con el otro término. Me quedaría un medio de a menos x cuadrado, o sea, a menos x al cuadrado, más h' al cuadrado, menos un medio. Y hay que derivar también el argumento. 2 veces a menos x, y hay que derivar de nuevo el otro argumento. Menos 1 por n. Esto es igual a 0. ¿Ah? Y esto sí iguala a 0. ¿Ya? Entonces acá, simplificando, este 1/2 se simplifica con 2. Este término, que está con exponente negativo, pasa al denominador y me va a quedar el primer término de esta manera. El otro término, también el 1/2 se simplifica con 2. El signo menos pasa adelante. Y esta expresión que tiene un exponente negativo pasa al denominador. ¿Ya? Entonces, el rayo luminoso al reflejarse, se refleja en un punto que si yo trazo la normal a ese punto de reflexión, esa línea perpendicular se llama normal. Y todos los ángulos se miden con respecto a esa línea normal. No se miden con respecto a la superficie, sino que con respecto a la perpendicular. Así que yo tengo el ángulo incidente, este de acá, que va a ser θ, y el ángulo de reflexión, que va a ser θ'A'. ¿Ya? Entonces x, acá tenemos x, y abajo tenemos L. Acuérdense que L es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por Pitágoras, ese denominador es L. ¿Ya? Y en el otro caso tenemos a menos x dividido por L'. X, cateto opuesto, este teta que está acá es el mismo que está acá. Y este teta prima que está acá es el mismo teta prima que está acá. Entonces, x sobre L es, x es el cateto opuesto al ángulo teta. X, el cateto opuesto. Entonces, este x sobre L es seno de teta. Y lo mismo al otro lado. Este cateto, a menos x, el cateto opuesto a teta prima. Así que esto es seno de teta prima. X sobre L es seno de teta, a menos x sobre L prima es seno de teta prima. Y queda la ecuación de esta manera. ¿Ya? Entonces acá el n es irrelevante, este n se simplifica con este otro, y me queda seno de teta igual a seno de teta prima. Como estos ángulos son menores de 90 grados, entonces lo que se concluye de acá es que teta es igual a teta prima. Esto significa que la reflexión en un punto de una superficie plana, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Ya? Esta aseveración recibe el nombre de ley de reflexión. Y no es solamente aplicable a superficies planas como están acá. Cualquier tipo de superficie ocurre lo mismo. ¿Ya? El ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión en cualquier tipo de superficie. Nosotros en el curso vamos a ver superficies planas y esféricas, pero existen otro tipo de superficie con distintas geometrías
Y en todas se cumple la ley de reflexión. Por eso se dice que es una ley. Porque se aplica a todo tipo de superficie, ya sean planas, curvas o lo que sea. ¿Eh? Esto significa que θ es igual a θ'O, es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y eso lo dedujimos utilizando el principio de Fermat. ¿Ya? Así que ese es el principio o la de Fermat que se aplica para obtener la ley de reflexión. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Yo no entendí tanto cómo llegó a n seno de teta. Ahí me perdí un poquito. Ya, sí, lo que pasa es que acá geométricamente este ángulo θ que está acá es este mismo ángulo θ que está acá. ¿Ya? Entonces este es la hipotenusa y este es cateto opuesto. Acuérdate que X tú lo puedes calcular como L seno de θ. ¿Sí? Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Ya? Perfecto. Y X sobre L va a ser seno de θ. Lo mismo pasa con el otro ángulo θ' que está acá. Ah, uso trigonometría ahí. Trigonometría, sí. Ya. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Perfecto. ¿Más dudas?